saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Queremos empezar como siempre dándole gracias a Dios por la vida y por la salud. Hoy sí que es muy importante darle gracias a Dios por la salud. Sabemos que se ha venido un tercer pico que llaman de la pandemia y que es un pico mucho más fuerte, mucho más agresivo, entonces por eso le damos muchas gracias a Dios por la salud, por esa oportunidad de tener la salud. Estamos seguros que es lo más importante que podemos tener los seres humanos, ese tesoro de la salud, el resto no lo conseguimos nosotros. Igualmente le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar nuevamente en este programa tan bonito, tan hermoso, que quiero ser un Pibal, que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser ese primer municipio Pibal de Colombia. Hoy, como siempre, me acompaña mi esposa, Narly Yamel. Bienvenida, mi amor. Hola, mi amor, y hola a todas las familias. Gracias por encontrarse nuevamente con nosotros en este programa, en este espacio tan especial que nos permite llegar hasta sus hogares con un mensaje de amor, con un mensaje de principios y de valores tan necesarios en esta época actual que estamos viviendo. Bueno, y como siempre, toca recordar nuestra frase institucional. Esta frase institucional nos ayuda a nosotros a adentrarnos en ese caminar de fortalecimiento de principios y valores. Antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. ¿Y quién soy yo para juzgarte? Entonces es una frase que nos invita a tener presente que el compromiso es con nosotros, con mi mejoramiento, con mi fortalecimiento, con mis principios y valores, y que si miro al otro, que sea para ayudarlo, que sea para brindarle la solidaridad, para brindarle un apoyo, una ayuda, un acompañamiento, y tener muy presente quién soy yo para juzgarte. Entonces, pilas todos a poner en práctica estas frases en nuestra vida diaria, a volverlas parte de esos ideales que rigen nuestra conducta en cada momento. Necesitamos ser solidarios, necesitamos apoyarnos mutuamente y ojalá que estas frases realmente estén allá en cada familia, en el diario vivir, en nuestra vida diaria, para que de esa manera caminemos, como tú lo dices, a ser el primer municipio con principios y valores en nuestro país. Bueno, este mes de abril, que es muy corto, vamos a hablar de un programa, de un tema muy importante que nos ayuda en nuestras casas, nos ayuda en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, y tiene que ver con las 5 S. Pero antes de ir a hablar de las 5 S, queremos resaltar esa bendición tan grande que tuvimos los chucureños de vivir una Semana Santa en comunidad, a pesar de la pandemia, respetando los protocolos de bioseguridad, logramos vivir una Semana Santa hermosa. Claro que sí, debemos resaltar ese trabajo que realizó todo ese equipo que está alrededor de nuestra Iglesia Católica aquí en San Vicente de Chucurí, porque realmente pues todas las ceremonias que se realizaron, todo estuvo totalmente organizado, todo estuvo muy bien planeado y pues nosotros los que asistimos pudimos gozar, como tú lo dices, de esa bendición de este año, de manera presencial, asistir a los diferentes actos. Mira que en muchas partes del país no se pudo realizar, aquí muy cerca, aquí en Barranca, solamente como 3 templos en todo el municipio estuvieron abiertos. Entonces fijémonos que nosotros fuimos muy bendecidos en esta Semana Santa con todas las Eucaristías, el equipo de logística, las personas que cantaron en la iglesia, todos los sacerdotes, todo muy bien organizado, todo muy sentido y sobre todo se sintió mucha espiritualidad, mucho corazón puesto en cada una de las celebraciones. Y es muy importante tener presente que esa espiritualidad, ese caminar hacia la conversión de manera permanente es la que hace que San Vicente de Chucurí siga siendo ese territorio de paz y prosperidad. Igualmente es muy importante agradecer a los medios de comunicación, a Sogalaxia, es una empresa patrimonio de los chucureños que permite llevar a los hogares muchísimos eventos, entre esos eventos todo lo que fue la Semana Santa. Muchas personas que no pueden salir porque están enfermas, porque se están cuidando, tuvieron la oportunidad de ver en la televisión los diferentes actos, las diferentes ceremonias de la Semana Santa. Igualmente en el campo se pudo escuchar a través de la emisora San Vicente Estéreo y también a través de las plataformas, la plataforma de Facebook, se puede observar en directo las celebraciones. Entonces es otra bendición, es otro privilegio de los chucureños. Entonces un agradecimiento muy especial a todos estos chucureños que nos unimos para hacer posible este crecimiento espiritual en nuestro territorio.
Entonces la invitación es a que sigamos en oración, a que sigamos todos allá alrededor del Santo Rosario, todos en familia haciendo mucha oración. Estamos en unos momentos difíciles, la humanidad está pasando por esta situación que agobia a todo el mundo, esa pandemia que, como tú lo decías, estábamos nuevamente en ese pico y vemos que alrededor nuestro empiezan a aparecer muchos casos, empiezan a haber personas afectadas, familias, fallecidos, y es un llamado para que volvamos al recogimiento. De pronto nos distraemos, de pronto pensamos que ya se había ido y resulta que no, que necesitamos continuar juiciosos, ser prudentes, cumplidores de las normas de bioseguridad. Bueno, antes de entrar en materia con nuestro tema de este mes de abril, las 5 S, queremos hacer un breve resumen de lo que nos dejó algunas enseñanzas, 4 enseñanzas que nos dejó la Semana Santa. Entonces, y fueron 3 enseñanzas que logramos extractar el Jueves Santo y una enseñanza final que es con la que nos quedamos, de la más importante nos quedamos y permanecemos, debemos permanecer. Entonces, la primera, fueron 3 aspectos importantes que resaltamos de esa ceremonia del lavatorio de los pies y es precisamente el servicio, el amor traducido en servicio, que es una de las enseñanzas importantes que queremos nosotros como principio y valor resaltar y que trabajemos de manera constante, de manera comprometida, el amor traducido en servicio. Y el ejemplo, pues precisamente es el lavatorio de los pies. Fijémonos cómo Pedro, en el momento que Jesús le va a lavar los pies, se rehúsa, dice que no, que él no tiene por qué lavarle los pies siendo Dios, pero precisamente es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, lo que yo hago con ustedes para que ustedes los hagan con sus hermanos. Un ejemplo de servicio que nos dio Jesús en la última cena. Él, el Hijo de Dios, la sabiduría encarnada, no tuvo reparo en agacharse, en lavar los pies de sus discípulos. Entonces, como tú lo decías, el amor traducido en servicio. Si decimos yo amo a mi hermano, yo amo a mi vecino, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, pues ese amor lo tenemos que se vea reflejado en el servicio a los demás, en esa solidaridad, en ese apoyo, en esa ayuda, en ese consejo, en ese abrazo. Hay tantas formas de ayudarnos y de servir a los demás que lo único que necesitamos es una disposición del corazón a querer servir. Y cuando nosotros tomamos esa decisión y tenemos esa disposición, es muy importante que lo tengamos presente, nos genera una satisfacción inmensa a nuestros corazones. A veces nosotros somos reacios a servir, somos reacios, por ejemplo, ayer comentábamos con alguien que decía, a mí no me gusta que me celebren los cumpleaños, a mí eso no me gusta. Entonces le hacíamos entender, ese día es muy importante celebrarlo, porque es que es el día que Dios le dio a usted la vida. Entonces esa persona entendía y decía, oiga, sí, usted tiene razón, voy a celebrar mis cumpleaños a partir de ahora. Lo mismo pasa con el servicio. Hay personas que decimos, yo porque tengo que ayudarle a otro, yo porque que se joda, que él haga, ¿sí? Entonces, cuando nosotros rompemos esa forma de pronto dura de nuestro corazón y tomamos la decisión de ayudarle con amor, de brindarle amor, porque recordemos que el amor es darse a los demás y nos damos a los demás sirviéndole, esa es la verdadera satisfacción. Tal vez nosotros tengamos que entregarle nuestro alimento, nuestro almuerzo a una persona que hace muchos días no tiene alimento, pues eso solamente con ese acto de generosidad nos vamos a alimentar nosotros. Tenemos esa frase tan linda que nos dejó la Madre Teresa de Calcuta, que nos recuerda y que nos dice ese mensaje sobre el servicio. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, qué bueno que lo tengamos en cuenta. Esa mujer pequeñita, que no medía más de 1,50, de una comunidad de religiosas con muy escasos recursos, hizo una obra de servicio impresionante en el mundo y nos dejó ese mensaje, esa enseñanza de servir. Con lo que tengamos, sirvamos y más aún de lo que de pronto nos genera dificultad de desprendernos, demos de eso que tenemos para ayudar a los demás, de nuestro tiempo. Una segunda enseñanza que nos deja a nosotros la Semana Santa, que tratamos allí en ese lavatorio de pies, en esa última cena, es la orden sacerdotal. Muchos no tenemos presente dónde se imparte, dónde surge esa orden sacerdotal y nos dimos cuenta, observamos que es precisamente en esta última cena, en este
acontecimiento tan importante donde surge esa orden sacerdotal y que el sacerdote principal es pues obviamente Jesús, que muchos tampoco lo tenemos muy presente, entonces es otra enseñanza muy importante. Nuestro sacerdote por toda la eternidad, nuestro Señor Jesucristo, y los sacerdotes, los sucesores de los apóstoles, allá ese mandato del sacerdocio, como tú lo dices, instituido en la última cena. Y qué buena esa reflexión que hacíamos en ese Jueves Santo sobre la condición de los sacerdotes. Los sacerdotes tienen una vida de entrega, consagrados al servicio a Dios, pero que también son humanos. Muchas veces vemos esa posición que tienen muchas personas que dicen: yo no voy a la iglesia porque el sacerdote no me cae bien, yo no voy a la iglesia, no voy a la Eucaristía, porque yo veo que ese sacerdote es mal geniado, porque yo veo que ese sacerdote tiene tales defectos, y resulta que nuestra iglesia y la fe no puede ser un sacerdote. Los sacerdotes son humanos, tenemos que hacer es oración por ellos, porque así como nosotros que somos laicos, tenemos tentaciones, tenemos defectos, tenemos debilidades, ellos también, porque son seres humanos, necesitan es nuestro apoyo y nuestra oración. Y como dice nuestra frase, ¿quién soy yo para juzgarte? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a un sacerdote? Entonces es para reflexionar. Lo que tú dices, y concluimos ahí, es hacer oración, orar por los sacerdotes, porque pues si hay una persona a quien el mal ataque más es a los sacerdotes que están trabajando por el crecimiento espiritual de toda la humanidad. Una tercera enseñanza hermosísima y muy importante es la institución de la Eucaristía. Por eso en ese momento cuando Jesús bendice el pan, lo entrega, lo reparte a sus discípulos y finalmente el vino, y dice: hagan esto en conmemoración mía. Esa es la institución de la Eucaristía, y queremos nosotros seguir trabajando para que la Eucaristía sea ese banquete central de alimento espiritual que tengamos los seres humanos, quienes podamos asistir todos los días, mínimo el domingo, asistir con amor, con hambre, para alimentar nuestro espíritu, nuestra alma. La Eucaristía es el culmen de nuestra vida cristiana, o sea, es lo más importante de nuestra vida cristiana. No es reemplazada por absolutamente nada, ni por 1000 rosarios, ni por 1000 grupos de oración, ni por oración en la casa. No, la Eucaristía es el centro irreemplazable y supremamente importante para la vida de un cristiano católico. Entonces, todos en familia, asistir a la Eucaristía, y también, si la vamos a ver en nuestra casa, lo que decíamos en el programa anterior, disponernos allá físicamente, espiritualmente, con una postura adecuada, y asignar ese espacio de tiempo. Hacemos tantas cosas durante el día, dediquémosle esa hora especial solamente a la Eucaristía, sin distracciones, solamente enfocando toda nuestra concentración en la Eucaristía. Bueno, y una última enseñanza, pues fueron muchas las enseñanzas que nos deja la Semana Santa, y es que Jesús está vivo. Jesús fue un paso de la muerte a la vida eterna para quedarse con nosotros. Eso es una noticionona, es una noticia que nos pone felices y que nosotros no estamos solos. Jesús está vivo y está con nosotros, camina con nosotros. Entonces, decíamos que la principal ceremonia que cerraba esa Semana Santa y que no nos podíamos perder era la ceremonia de la Pascua de Resurrección ese sábado en la noche, que estuvo espectacular, estuvo muy linda esa Pascua de Resurrección. Muchas gracias a todo el equipo porque la vivimos realmente de corazón, y no solamente fueron los diferentes signos de la luz, del agua, pero sobre todo ese mensaje que tú dices, que Jesús está vivo, que Jesús está con nosotros caminando, que Él está totalmente presente en cada momento de nuestra vida. Entonces tenemos que tener una fe viva, una fe totalmente clara de que Jesús nos acompaña. Nosotros siempre hemos dicho que ser felices es muy fácil, es simplemente abrir el corazón y permitir que nosotros permanezcamos en Jesús y Jesús permanezca en nosotros, así como las ramas permanecen unidas al árbol, y viceversa, para poder dar fruto. Nosotros debemos hacer lo mismo con Jesús. Vamos a ir a unos mensajes importantes y ya regresamos para revisar y adentrarnos en el tema de este mes, las 5 Es. Acudir a la cita de vacunación contra el COVID-19 es importante, por ello debemos conocer el paso a paso de cómo se dará la aplicación de la vacuna. Una vez llegue a la IPS, pasará al área de registro y verificación de sus datos y luego a la sala de espera previa a la vacunación.
El siguiente paso es el consentimiento informado. Expresará su voluntad de vacunarse y firmará un documento en el que dejará constancia que desea o no recibir la vacuna. En ese momento podrá resolver sus dudas sobre el procedimiento o sobre el biológico y el personal de salud capacitado le responderá. En el caso de los ciudadanos que aún no cumplen la mayoría de edad, deben estar acompañados por un adulto responsable o tutor. Tras cumplir este paso, deberá pasar al consultorio de vacunación segura. En PayWeb cargarán su información y le entregarán su carnet de vacunación. Y lo que sigue es esperar en el sitio destinado para la observación. Recuerde que deberá estar durante 30 minutos bajo observación luego de recibir la vacuna. Tengamos en cuenta que la mayoría de vacunas adquiridas por Colombia son de 2 dosis, así que es importante tener claro el agendamiento de la segunda cita, donde se cumplirá con este mismo procedimiento. Gracias por continuar con nosotros aquí en Quiero Ser un Pibal. Estábamos hablando de esas enseñanzas tan lindas que nos dejó la Semana Santa que acabamos de vivir. Sigamos entonces en mucha oración, estamos en tiempo de Pascua y que sea un tiempo de recogimiento, de mucho amor y de mucha paz para todas las familias. Bueno, vamos entonces a entrar en materia con el tema de las 5 S. Muchas personas preguntarán, ¿pero qué son las 5 S? Tiene que ver con comportamientos del ser humano y comportamientos de organización, con buenos comportamientos. Pero antes de entrar en el tema de las 5 S, que es una enseñanza japonesa, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de una enseñanza que nos deja a nosotros Yokoi Kenji. Yokoi Kenji, ya hemos hablado en ese programa, es el colombo japonés que vive allí en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Y la enseñanza es que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos ser muy inteligentes, pero si nosotros no tenemos disciplina, pues se va a perder esa inteligencia. Y eso ocurre mucho. Nosotros vemos personas que son muy inteligentes, que son personas capaces de crear, capaces de generar nuevas ideas, de innovar, pero que son personas que no se levantan temprano, son personas que de pronto no tienen una muy buena organización, son personas que son un poco desordenadas. Entonces esa inteligencia se va a ir a pique. Así es, y traemos este ejemplo de Japón porque Japón, siendo un país tan pequeño que tuvo que pasar por esas bombas atómicas que lo destruyeron, que no solamente generó un impacto en ese momento, sino durante muchos años después las secuelas, mutaciones que dejaban toda esta radiación de esas bombas atómicas, y que pese a todas esas situaciones que han vivido, tsunamis, porque también han sido víctimas de tsunamis, pese a todo eso se han recuperado, son una potencia mundial. Tienen muchas cosas positivas, también tienen otras cosas no tan buenas, sí, porque también vemos que Japón, hay mucho suicidio en Japón precisamente porque son demasiado, digámoslo así, rígidos en su manera de pensar, y de pronto eso lleva a la soledad, a que las personas de pronto se centren en el trabajo y lleguen a esos tipos de situaciones como el suicidio. Pero sí tienen cosas también muy buenas que nosotros debemos imitar y debemos complementar con todas las capacidades que nosotros tenemos los latinos, porque tú lo decías, los latinos somos muy inteligentes, los colombianos somos muy inteligentes, generamos muchas ideas, pero muchas veces nos hace falta es disciplina. Y también aquí en Colombia nosotros contamos con personas muy inteligentes, alegres, con muchas cualidades. Aquí no queremos nosotros estar pretendiendo hablar mal. Lo que queremos de pronto es que hay que revisar qué aspectos debemos mejorar, debemos fortalecer para mejorarlos. Entonces es ese complemento de la disciplina cuando se tiene la inteligencia. ¿Por qué? Porque la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Bueno, entonces para ir adentrándonos en el tema de las 5 S, queremos tocar algunos aspectos que son muy importantes, o los principales valores que utilizan los japoneses para ser unas personas de pronto que generan tantos resultados, pero tampoco reiteramos diciendo que nosotros no generemos resultados, porque sí los generamos.
Entonces, esos principales valores está el respeto al prójimo. Bueno, y ese respeto al prójimo es impresionante en Japón, o sea, es increíble, por ejemplo, el respeto que se le tiene hacia las demás personas, sobre todo a las personas adultas, mayores, a los niños, el respeto, por ejemplo, si una persona se encuentra con otra y medio la toca, ya le está pidiendo disculpas por tocarlo, por haberlo molestado. Mira que allá sucedía algo que ahora nos toca a nosotros, y es que allá utilizaban mucho el tapabocas, normalmente, y no por contaminación, en algunas ciudades no era por contaminación, sino por ese respeto hacia la otra persona cuando se tenía gripa. Entonces, si alguien tenía así como síntomas o cualquier malestar, de una vez utilizaba su tapabocas para respetarle la salud a la otra persona, sí, para no ir a contagiar a la otra persona. Entonces hay un respeto por el prójimo impresionante. Hay una anécdota de una amiga que estuvo en Japón y ella decía que había en una venta de un parque un sombrero muy lindo, que era muy caro, y ella lo vio tirado en el piso, ¿sí? Y como nosotros los colombianos, pues ¿cuál es nuestra manera de actuar? Pues ir y levantarlo del piso y quedarnos con eso que hemos encontrado. Y resulta que allá en Japón absolutamente nadie lo recogía. Todo el mundo pasaba, lo veía y nadie lo recogía porque sabía que eso le pertenecía a otra persona y que entonces no podía recogerlo porque tal vez la otra persona, pues lógicamente iba a ir a reclamar. Bueno, y recordemos el Mundial, que los japoneses observaron que en la gradería quedó arrojada una cantidad de basura y los japoneses empezaron a recoger toda ese cantidad de residuos que se habían dejado. Entonces, el respeto por el prójimo es fundamental. También nosotros queremos aquí resaltar que en el Japón es un país donde se tiene prioridad por el peatón. Las personas que van en su vehículo respetan primero al peatón, y esa es una enseñanza que queremos que quede y que pongamos en práctica aquí en San Vicente de Chucurí, que si uno va en su vehículo, si va en su moto y va un peatón, tiene prelación el peatón. Paremos nuestro vehículo y permitamos que el peatón cruce la calle, porque esa es una norma internacional, prima o prevalece siempre el peatón. Claro que sí. Otro punto muy importante es que los japoneses nos dan una lección importantísima de puntualidad. Unas personas más puntuales y precisamente por ese respeto hacia los demás. Si yo soy puntual porque yo respeto el tiempo de las demás personas, entonces no llego tarde a esa reunión, llego puntual a mi trabajo, llego puntual al colegio, porque precisamente, y ese es un hábito que se adquiere desde la niñez, entonces inculquemos en los niños ese hábito de llegar temprano. Dicen que llegar puntual es llegar 10 minutos antes. Si llega en punto, llegó tarde. Y si llegó 10 minutos después, ya no llegó. Entonces, lo ideal es llegar 10 minuticos antes de la cita que tenemos programada. Recordemos que el no llegar puntual es irrespetar el tiempo de los demás, es quitarle el tiempo a los demás. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una cita a las 3 de la tarde, es a las 3, lo que tú dices. Faltando 10 para las 3 debemos estar dispuestos. ¿Por qué? Porque nosotros pues, tenemos una cita a las 3 para resolver un asunto que sencillamente es decir sí, no. Y resulta que llegamos como mal lo tenemos la hora colombiana, media hora después, pues le hemos quitado media hora y de pronto esa persona no solamente va a perder su otra cita, sino que se va a disgustar y de pronto ni siquiera nos va a esperar y vamos a perder la posibilidad de tomar una muy buena decisión. Entonces la puntualidad, y ya la hemos visto en este programa, esencial, importantísima. Y otro aspecto muy importante de los japoneses es el orden. Son muy organizados, ordenados, que también para que nosotros lo tengamos en cuenta y eduquemos bien a nuestros hijos. Orden, que seamos ordenados con nuestra ropa, que el mismo niño o la niña sea quien alce y ordene su ropa, sus zapatos, sus cosas, su ropa interior. Entonces tú lo decías, el orden prima, entonces lo habíamos reflejado por allá en las estaciones del tren, en todo su sistema de transporte donde la gente hace la fila, en donde está demarcada para tal, que por la calle siempre van por el lado derecho para evitar como tal obstruir el paso de las demás personas, el cumplimiento también de las normas, son muy ordenados porque cumplen las normas. Cuando a nosotros nos dicen, no, es que ustedes tienen que ir por este lado y nos vamos por otro, pues generalmente vamos a generar
desorden. Entonces ellos son muy cumplidores de las normas, entonces también es algo para que y nosotros imitemos. ¿Y por qué nosotros estamos tocando todos estos principales valores de Japón? Porque en estos principales valores de Japón es donde vamos a encontrar nosotros, o está el fundamento de las 5 S, que es las que vamos ahorita a mencionar y vamos a tratar en este programa. Pero hay otro valor importante y es la responsabilidad. Nos enseñan la responsabilidad. Entonces, miremos nosotros que un ejemplo de responsabilidad, por ejemplo, en nuestro municipio son las Eucaristías. Aquí la Eucaristía es a las 6:30 de la mañana y a las 6:30 en punto empieza la Eucaristía. Si es a las 3 de la tarde, a las 3 en punto, a las 10 de la mañana, es un ejemplo que podemos nosotros tomar y tener presente, y así debe ser todo. Si nosotros dijimos la reunión empieza a las 10, es que a las 10 ya tiene que estar caminando la reunión. Entonces, responsabilidad ante todo en el trabajo, responsabilidad con nuestras obligaciones como familia, responsabilidades con todo lo que nosotros podamos adquirir en nuestra vida. Entonces es un ejemplo, ellos son súper responsables con todas sus labores, principalmente con el trabajo, son súper responsables. Entonces que nosotros también seamos igual. Muchas veces nosotros somos mucho de excusas, entonces siempre tenemos una excusa, por quedar bien decimos una excusa y pensamos que arreglamos el problema y resulta que no, que toda esa pérdida de tiempo, pérdida de pronto de dinero, pérdida de tantas cosas por no ser responsable con nuestras obligaciones. Bueno, entonces vamos a hacer mención de cuáles son esas 5 S y que las vamos a desarrollar a partir del próximo programa. Bueno, entonces, y para darle como ese preámbulo a las 5 S, vienen de que los japoneses son muy cuidadosos del orden y de la limpieza. Entonces, súper ordenados y súper limpios. O sea, ya es la pulcritud en las calles, en las casas, en los sitios de trabajo, todo es ordenado y pulcro, impresionante. Usted no ve un papel por ahí en la calle, no ve absolutamente ninguna basura. Entonces, frente a esas principios de orden y limpieza, ellos crearon un programa que se llama las 5 S. Es un programa de orden y limpieza, para mejorar el orden y la limpieza en las diferentes áreas, ya sea en la casa, en el trabajo, bueno, en donde estemos. Entonces son como unos procesos, y resulta que esto que inició principalmente en las casas, después pasó a las empresas, y hay muchas empresas alrededor del mundo, en todos los países, que implementan este programa de las 5 S para mejorar el orden y la limpieza. Y es que donde hay orden y hay limpieza se consiguen excelentes resultados. Donde hay orden y hay limpieza, dan ganas de trabajar, dan ganas de estar uno ahí desarrollando su labor. Entonces son 5 S porque son palabras que empiezan por S. En japonés casi todas las palabras empiezan por S. Entonces tenemos la primera palabra, se llama seiri, que es organizar. Entonces es la primera S, organizar. Seiri, organizar. La segunda palabra se llama seiton, ordenar. Seiton, ordenar. Tercera palabra, seiso, limpiar. Entonces, vamos en organizar, ordenar y limpiar. La cuarta palabra se llama sekeitsu, que es estandarizar. Y la quinta se llama chisutke, que es mantener. Mantener. Bueno, entonces ahí tenemos, y en pantalla ustedes ven las 5 S en japonés y con su correspondiente traducción aquí al español, para que las vayamos teniendo en cuenta y tengamos presente lo que tú decías, que son una serie de actuaciones o pasos que nos ayudan a nosotros para obtener excelentes resultados en el hogar, en la empresa donde nosotros nos desempeñemos. Se nos acaba el tiempo, tenemos que despedirnos, pero queremos recordarle a todos nuestros televidentes que sigamos manteniendo los cuidados. Mire que en Bogotá y en otras ciudades ya están nuevamente implementando cuarentenas todo el fin de semana. Entonces cuidémonos porque es una responsabilidad de cada uno para que no vayamos a tener que llegar a una cuarentena total en nuestro municipio. Todos muy cuidadosos, cumplidores de las normas de bioseguridad y muy prudentes, hacer mucha oración y todos en familia, sabemos que vamos a seguir adelante. Agradecemos a Sogalaxia por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares y le agradecemos a usted, señora, señor, que nos está viendo y que nos acompaña en este programa. Que Dios los bendiga. Recuerden tener un corazón alegre y feliz y siempre sonreír. Nos vemos en el próximo programa.